Bueno, veamos un pequeño ejemplo. Tenemos el siguiente triángulo rectángulo. Aquí mucho ojo. Fíjense, hay que identificar la forma para poder presentarla de manera correcta para poder hacer el cálculo, ¿no? Este, si se fijan bien, bueno, este es el lado más largo, ¿no? Obviamente. Y la hipotenusa, siempre en esas fuerzas. Y ya sabemos que el que está enfrente de la hipotenusa es el ángulo recto, ¿no? O sea, aquí mide 90 grados, por eso se pone esta figura, este cuadrado. Entonces, si se acuerdan, o si se fijan, siempre que está enfrente, o sea, este triángulo está, digamos, acostado. Porque si yo lo pongo así, esto que está aquí es lo que está debajo de la hipotenusa, ¿no? Y eso lo vuelve el cateto adyacente, que está debajo o enfrente de. Solo que está acomodado de otra forma. Entonces, por eso le digo, tengan mucho ojo al momento de, pues, identificar cómo está la figura representada para poder asignar los nombres correctamente y hacer los cálculos de una manera correcta. Entonces, en este caso, como estaba abajo, bueno, aquí está de lado, ¿no? Pero esto está enfrente, ¿no? Entonces, este es el adyacente. Y el que está a un lado, el que está en la hipotenusa, en el lado de la hipotenusa, siempre está el opuesto. Para que tengan cuidado con eso. Ahora, bueno, en este caso ya nos está dando las medidas. Miden 6, 8 y 10. Pero aquí la pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo? Porque te recuerdo que estas funciones trigonométricas nos ayudan a calcular ángulos. Ya no son para calcular los lados, ¿no? También se podría, pero si quieren lados, mejor usen Pitágoras. Y bueno, vamos a continuar. Ya tenemos que hipotenusa, opuesto y adyacente. Entonces, recordando las fórmulas, en este caso, como tengo las tres, tengo el adyacente, opuesto y la hipotenusa, va a ser más fácil porque no tengo restricción, puedo usar prácticamente cualquier fórmula. Y de hecho vamos a hacerlo con las tres fórmulas para que vean que se puede con cualquiera de ellas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que con el seno? Bueno, les recomiendo que apunten estas fórmulas, el seno, coseno, tangente, porque como les decía, van a poder depender cuál tengan para poder usar. En este caso, pues no hay bronca porque todas la tenemos, pero si no tuviera, por ejemplo, la hipotenusa, pues no podría usar el seno, porque el seno, se fijan, requiere hipotenusa. En el coseno también requiere hipotenusa, pero en tangente tengo opuesto y adyacente, que sí los tendría, ¿no? Por decir algo. Entonces yo no puedo usar estos dos, pero esta sí, entonces la aplicaría, ¿no? Pero como les digo, en este ejemplo, si tengo las tres, puedo usar cualquiera de las tres. Y vamos a hacerlo con las tres. Entonces, dice que el seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, pues directamente opuesto son 8 centímetros, hipotenusa son 10 centímetros. Aquí ojo que las unidades corresponden, ¿no? Por decir que estos fueran metros y estos centímetros, pues habría que convertirlos todos a metros o todos a centímetros, ya dependería del problema. Y bueno, se dan el uno entre ellos, obviamente, ¿verdad? Centímetro entre centímetro se van, queda 8 sobre 10 y nos queda punto 8. Este punto 8 es el valor decimal de ese ángulo. Entonces aquí también va a depender. Si le están pidiendo que calculen con grados, bueno, con decimales lo pueden dejar así. Pero si necesitan grados, en este caso nos está preguntando un ángulo. El ángulo, pues a fuerzas, voy a poner aquí, a fuerzas es un ángulo. El ángulo es igual al seno del ángulo. Este hay que encontrarlo, que hay que despejar, que no quede como seno de el ángulo. Entonces, al llegar aquí, para dejar solo, este seno tiene que despejarse, ¿no?
Entonces para despejar el seno, digamos que una forma de decir que pasaría dividiendo, ¿no? Por decir algo. Si se multiplica, divide. Pero aquí no se va a representar así, ¿no? O sea, dividiendo todo esto sobre seno. No se representa de esa forma. Para representarlo de manera correcta, lo que hay que hacer es pasarlo al otro lado, pero como seno y arriba un menos uno, seno inverso se le llama. O, como les comentaba acá, el cosecante. O sea, ese que es el contrario. Casi cuando hacemos despejes, se despeja usando o haciendo lo contrario que estaba haciendo antes de ser despejado, ¿no? Entonces, si un seno, lo contrario del seno, es seno inverso o cosecante. Entonces, así es como se despeja el seno. Y acuérdense que nos dio punto 8 la división, ¿verdad? Entonces, ese seno va a multiplicar a este punto 8. Y cuando lo multipliquen, les va a dar 53.13. Les recomiendo que lo vayan haciendo aquí conmigo en su calculadora para que vayan comprobando los resultados y vean cómo se va haciendo, ¿no? Acuérdense que en su calculadora está Shift seno y le ponen el punto 8 que les da aquí y les va a dar el ángulo, ¿no? Y así de fácil. Ese ángulo mide 53.13. Ahora, si lo quisieran calcular con otro dato, por ejemplo, tenemos el cateto adyacente y la hipotenusa, pues dividimos, ¿no? Es el mismo procedimiento. 6 sobre 10 que viene la hipotenusa, dividimos, pero si yo no quiero decimales, quiero el ángulo, pues pasamos el coseno. Si está como coseno, al momento que pasa para acá, pasa como coseno inverso. Entonces coseno inverso de 0.6 y también les va a dar 13, 53.13. Y ahora, si quisieran hacerlo con la tangente, y también puedo porque conozco cuánto vale el cateto opuesto y la adyacente, que son 8 y 6, hacemos la división. Y lo mismo, si está como tangente, al momento que lo pasamos para acá, pasa como tangente inverso. Entonces tangente inverso de 8 sextos o 4 tercios les va a dar 53.13. Pues todos, pues es una ley y calculan los ángulos. Entonces les tiene que dar 53.13. Otra cosa a tener en cuenta es que al momento de asignar los nombres a los catetos es verificar cuál quiero. Por ejemplo, en este ejemplo, en este ejercicio, yo quería este ángulo. Este ángulo, el que está enfrente de él va a ser el opuesto. Aquí ya no tomamos en cuenta que el que está enfrente de la hipotenusa, sino que el que está enfrente del ángulo que yo quiero. Pues ahora, para el ángulo que yo quiero, el cateto opuesto es el que está aquí, 8 centímetros. Por lo tanto, el que está abajo es, o bueno, aquí en ladito, es el cateto adyacente. Pero supongamos que yo quiero calcular ahora este ángulo. Entonces, si yo veo ahora como este ángulo el que yo quiero, la flecha va hacia allá, ¿verdad? Entonces, para este caso, el que está enfrente de él, que sería el opuesto, ahora sería este. Se convertiría en cateto opuesto. Y por lo tanto, el que está aquí en ladito abajo sería el cateto adyacente. Todo depende del punto de vista del ángulo que yo estoy buscando. Por eso en este ejemplo, pues siempre da lo mismo porque estamos calculando el mismo ángulo. Pero si ahora lo ven de esta forma, van a poder calcular cuánto mide este ángulo exactamente, aunque no hay necesidad de hacer las dos cosas. Recuérdense que es un triángulo rectángulo y la suma de todos sus lados, sus ángulos, perdón, tiene que ser 180. Si ya saben que este mide 90 y en este caso este midió 53.13, pues la resta de 53.13 menos 90 les va a dar cuánto mide este. Pero para estar seguro, bueno, si quieren comprobarlo, hagan, bueno, lo vamos a hacer aquí para que veamos. Y bueno, si hacen la resta, como les comentaba, de que ya conocemos que nos dio
53.13 y le restan 90 grados, eso nos va a dar lo que mide este, que sería en este caso 36.87, más o menos redondeándolo, ¿verdad? Pues, pero bueno, ¿cómo se hace eso? Eh, Usando las mismas fórmulas, que como les dije antes, no haría falta, porque si tiramos el de 90 y tiramos el otro que es 53.13, pues restándole para 180 es lo que nos va a faltar aquí, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo se hace? Como les comentaba, todo va a depender de cuál ángulo elija para acomodar las cosas, ¿no? Entonces tenemos la misma figura, pero ahora en lugar de calcular este ángulo, vamos a calcular este. O sea, la flecha va hacia acá. Entonces, al hacer eso, este se va a convertir en un cateto opuesto, porque está enfrente del que yo quiero. Bueno, y la hipotenusa siempre va a ser hipotenusa, eso no cambia. Siempre va a ser el lado más largo y el que está enfrente del ángulo recto. Y bueno, y al ser el que está enfrente el opuesto, por lo tanto el que está aquí abajito, a un lado de él, perdón, va a ser el cateto adyacente. Ahora, recuerdo que aquí yo calculé restando, ¿no? Acuérdense que este ángulo mide 90, ¿no? Y el de aquí arriba nos dio 53.13. Aunque más, 53.13. Y eso más algo más nos tiene que dar 180. Ya comentaba que si a esto le restamos 90, nos va a dar el total, ¿no? A mí me dio 36.87. Eso da, haciendo la suma nada más, ¿no? Pues el número que falta. Pero vamos a hacerlo con la fórmula. Y nos tiene que dar 36.87. Entonces hay que buscar qué razón trigonométrica eh, implica el cateto adyacente y al cateto opuesto. Porque son los que tengo y son los que intervienen en esta, dada esta nueva, aunque en realidad no importaría, pero bueno, siguiendo la lógica o siguiendo el orden, pues sería ese. Pero acuérdense que calculando cualquiera de las otras formas, también nos va a dar, acá lo comprobamos, ¿no? Con los tres anteriores. Pero bueno, siguiendo lo más cercano sería el opuesto, adyacente. Y la razón trigonométrica que interviene, opuesto adyacente, es la tangente. Y la tangente dice que vamos, pues, es dividir tangente inversa, pero tangente va a ser igual al cateto opuesto, que sería, bueno, que creo que es sobre el adyacente. Y eso es igual, el opuesto son 6 centímetros sobre el adyacente, que son 8 centímetros. Entonces, centímetros se va y nos queda 3 cuartos. Y acuérdense que aquí hay que hacer la, bueno, antes de esto, ese tangente va a pasar, tangente pasa como tangente inverso de 3 cuartos. Y es lo que nos va a decir cuánto mide. Acuérdense que y bueno, en su calculadora van a poner 3 cuartos o .75. Le ponen Shift Tang para que sea tangente inversa. Y le va a decir que son 36.87. Que fue lo que nos dio acá cuando hicimos el cálculo para cuánto faltaba de la suma de estos dos para que diera 180. O haciéndolo con el cálculo de la fórmula de las trigonométricas. Y nos da el, bueno, a lo mejor no es exactamente cerrado porque estamos redondeando valores, pero aproximadamente 36.87. Y así es como van a ustedes a distinguir y representar y calcular los ángulos. Tarea. Tarea, van a encontrar los siguientes ángulos. Este ángulo, si este lado mide 15, este 10, déjame ponerle en metros.
cuánto medirá este ángulo. En el inciso B, este triángulo, este lado mide 5, este 12 centímetros, y van a calcular cuánto mide este. Y en inciso C, este lado mide 20, este mide 16, y van a calcular cuánto mide este. En los resultados también quiero que me digan cuánto miden los ángulos, pues todos los ángulos, ¿no? Hay que ponerlo también cuánto miden, por favor. Y les recuerdo que si tienen dudas, preguntas, ahí pueden hacerlas en Classroom, aquí en YouTube, y contestaré en la brevedad. Cuídense mucho, saludos.